programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Padre Gilberto, ¿cómo está? Bien, gracias a John Freddy. ¿Usted cómo me le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por aceptar venirse a tomar la aromática conmigo. Yo sí me fui por la gaseosita más bien. John Freddy, usted por haber tenido esa diligencia de invitarme a compartir con usted y con quienes tienen la oportunidad de ver este programa Parchados con el Padre. Muchas gracias, Padre. Aquí estamos parchados pues para hablar, ¿cierto? Y con un calorcito del retiro a esta hora de la mañana. ¿Vos ya habías venido al retiro o no? Sí, ya había venido en algunas ocasiones. Seminarista. Como seminarista, alguna vez vine de paso, así como sacerdote, profe de turismo. Ah, de paseíto. ¿Y qué tal el retiro? Chévere. No, me parece el Retiro un pueblo muy bueno, es un pueblo muy tradicional, pero también tiene muchas posibilidades de desarrollo. Vemos hacia las afueras, las nuevas construcciones, centros comerciales, vías de acceso. Es un pueblo que se va adentrando también a la nueva época que estamos viviendo. Qué bueno. Dentro de tu ministerio, ¿cuánto llevas tú ordenado sacerdote? 8 años. 8. En estos 8 años de ministerio, ¿qué ha sido lo más interesante? Pues el tener la oportunidad de trabajar en comunidades diversas, conocer distintas culturas, distintas personas y sobre todo lo más grandioso uno como sacerdote, que es darle a sus fieles la Eucaristía y el Evangelio. Tú has estado fuera del país, ¿cierto? La mayor parte de mi ministerio sacerdotal lo he desempeñado en distintos lugares como San José Obrero en Esmeraldas, Ecuador, Parroquia La Sagrada Familia en Buenaventura, Valle del Cauca. El año pasado estuve en San Luis Gonzaga, aquí mismo en San Luis, Antioquia, y hace 10 días estoy en la Catedral de Río Negro. Qué bueno, Padre. Me parece importante eso que acabas de mencionar a propósito del tema que te quiero proponer para la reflexión, ¿cierto? Y es que has tenido la posibilidad de estar en otras culturas, todas muy distintas, ¿no? Pues pienso que entre la cultura de Esmeraldas y la cultura de Buenaventura no hay mucha diferencia. De pronto la diferencia por el nombre de la ciudad, por el país y por el departamento, porque ambos son de la cultura afro. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Pues quizás de pronto la idiosincrasia, quizás unas costumbres, pero de igual manera las personas que caminan también en la iglesia, con la iglesia y para la iglesia, están buscando como todos nosotros la salvación en caminar siempre en Cristo desde el Evangelio y la iglesia. Padre, mire, una de las cosas que hoy tenemos que ponerle mucho cuidado dentro de nuestra reflexión personal es precisamente que hemos entrado en un momento histórico en el que como que todo es permitido, todo es válido, cada persona va dictaminando su forma de creer en Dios, su forma de creerle a Dios, su forma de expresar también las actitudes que tiene, ¿cierto? No todo el mundo está viviendo hoy la misma conexión, ya como lo vivíamos anteriormente en comunidad, sino que casi que estamos dentro de una norma social, cultural. Las cosas son como yo quiera y si a mí me parece bien, está bien, así usted no esté de acuerdo conmigo. A eso es lo que podríamos llamar el relativismo ético. Claro, y es bueno darle claridad a todas las personas que viene ese mismo planteamiento que usted acaba de hacer. Pero eso tiene un nombre, pero ¿qué será eso? ¿Cómo se le llamará eso? Una nueva teoría, una nueva filosofía, una nueva costumbre. Pero digámosle también a las personas que quizás no nos puedan escuchar, comenzamos como por definir lo que es relativo y lo que es ético. Porque quizás hablamos de relativo y ético, muchos dirán, un término como muy coloquial, ¿y eso con qué se come?
Bueno, ¿qué es el relativismo? O sea, podemos partir del relativismo donde toman todo como por igual. Y ético, pues sabemos que lo ético tiene que ver un poco con el comportamiento también del ser humano dentro de una sociedad. También entender lo relativo como eso de que, o sea, es igual en la medida en que tengo el derecho de determinar qué es bueno para mí y qué es malo. Pero es diverso en la medida en que lo que es bueno para usted puede que sea malo para mí. Es verdad, claro que sí. Y entonces ya como que uniendo esas dos palabras, que yo como teoría o como filosofía, ¿cómo le podríamos llamar? Sí, lo que pasa es que eso dentro de lo social, si lo vamos a hablar desde un entorno sociológico, podríamos decir que se vuelve un vicio comunitario. Y es simplemente donde hablamos mucho de derechos, pero poco de deberes. El derecho que yo tengo de ser escuchado, el derecho que yo tengo de expresar lo que siento, el derecho que yo tengo de tratar de hacer las cosas correctamente, pero conforme a mis convicciones. Pero también está el deber de que mi libertad no se imponga sobre la libertad de la otra persona. Y aquí estamos hablando de libertad de pensamiento, ¿cierto? Donde, hombre, esta es mi forma de pensar, pero hoy caímos en algo y es, ¿usted no está de acuerdo conmigo? Pues no piense como yo. Si no está de acuerdo conmigo, no es mi problema. Y aquí empieza un problema social. No quiere decir que nosotros estemos llamados a que tengamos que hacer lo mismo, ¿cierto? O que estemos todos configurados con el mismo chip. Pero sí quiere decir que tenemos que buscar los puntos de encuentro. Claro, porque es que miremos que lo del relativismo ético en algunos de sus postulados dice, no hay una ley universal absoluta. Porque, ¿qué hacen referencia cuando habla de absoluto, que existe por sí mismo? Y la pregunta aquí entonces es, padre, usted que es un hombre estructurado y que ha estudiado también dentro de lo filosófico y lo teológico, ahí llega la moral, ¿cierto? En la filosofía surge la ética, la moral está dentro de la teología. ¿Me es permitido todo lo que yo quiera? No me es permitido todo lo que quiera. San Pablo tiene una cita bíblica, digo, no, si me equivoco en ella, usted me puede ayudar como a recordarla. Sí, me acuerdo también. Exacto, mire que él dice algo parecido, elegir lo bueno y quedaos con lo que os pertenece. Más o menos así es que dice San Pablo. A mí me cuestiona el hecho de que aparentemente pareciera que dentro de esto que usted trajo sus apuntecitos muy juiciosos del relativismo ético, cuando hablamos de lo ético hablamos implícitamente del bien. Y si la ética empieza a ser relativa, pareciera que entonces el bien también comienza a ser relativo. ¿Se podría hablar del bien como un relativo? Es que el bien nos tiene que interesar a todos desde lo común, ¿cierto? Desde la unidad, porque es que el bien forma parte del ser humano. ¿Pero es relativo el bien o no es relativo el bien? No, o sea, el bien podemos hablar de él más bien como en términos generales, porque digo, si el bien hace parte del ser humano, pues entonces es universal. Claro, porque es que yo diría, lo que está bien, está bien. Está bien. Y lo que está mal, pues está mal. Es y es que eso está muy obvio, pues, pero hagámosle la exégesis, ¿no? La vida, aquí y en cualquier parte del mundo, la vida es un derecho que debe ser respetado, valorado y que se debe propiciar el crecimiento continuo, el crecimiento constante, ¿cierto? No, perdón que le corte, o sea, y mire que frente a la Declaración de los Derechos Universales se nos dice el derecho a la vida. Y es un bien. Y es un bien. Y como el Y no es negociable. No, hay que respetarlo, o sea, que no hay es relativo. que cuidar. No es relativo. No es relativo. No. O sea, el bien, ese bien no es mutable. Exacto. Estamos diciendo, lo que es bueno en esencia no tiene por qué cambiar. Entonces, es que lo van a matar porque es una persona que le está haciendo daño a la sociedad. Sus actitudes son negativas en cuanto a que no está haciendo lo que está bien dentro de los parámetros sociales, pero no quiere decir que por eso se le apague la oportunidad de seguir existiendo. Claro, no, o porque de pronto tiene una enfermedad que es incurable. No, o sea, la vida hay que defenderla, la vida hay que cuidarla.
la vida también hay que tratarla, la vida hay que proporcionarle todo lo que esté al alcance de nuestras manos, ya si la persona muere, pues porque Dios lo decidió. Claro, y aquí también cuando hablamos entonces de que el bien no es negociable, de que no es mutable, ¿cierto? En términos muy filosóficos, podríamos decir entonces que el bien no puede ser viciado. O sea, lo que está bien tiene que seguir estando bien. La medida, el perdón siempre será un acto del bien. La reconciliación siempre será una expresión de lo que está bien, haciéndolo bien hecho, ¿cierto? Claro. También el tema de la justicia. Entonces, la justicia siempre debe tender al bien, a hacer el bien a la otra persona. Y haciéndole el bien a la otra persona, vamos construyendo un colectivo social. Claro. Y todos esos son actitudes que nos competen a todos como seres humanos, ¿cierto? Estos días surgió un comunicado de los obispos de Colombia donde expresaban su rechazo rotundo a el tema de la eutanasia para niños y jóvenes. ¿Usted qué piensa de eso, padre? Quizás lo que yo hacía ahorita referencia a que si la persona tenía una enfermedad incurable, que entonces se le había que privar de vivir. No, porque es que, o sea, primero que todo, la vida es un derecho inviolable. Y como se lo he dicho desde la conferencia episcopal, si queremos la paz, tenemos que defender la vida. Claro. Y todos tenemos que ser protagonistas de la vida, defensores de la vida, tenemos que trabajar por la vida. O algún principio que se dice también desde la medicina: hagan lo que sea al alcance de esa persona que se encuentra enferma. Si esa persona no sobrevivió, bueno, ya no fue porque el ser humano lo decidió hasta aquí y no más, sino porque sabemos que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Llegó el momento ya de partir. En algunos casos en Colombia se ha hablado de que la eutanasia es válida en momentos, por ejemplo, como la violación, ¿sí? Que fruto de la violación surge la vida. ¿Violación o el aborto? No, lo de la violación, o sea, perdón, lo del aborto, sí, ahí estaba confundiendo, perdón. Lo del tema del aborto, cuando hay personas que fruto de una violación quedan embarazadas o que los niños vienen con alguna malformación. Ante eso han legalizado el tema del aborto, ¿cierto? Pero también ahora con el tema de la eutanasia, que tienden a ser un poco similares, ¿cuál es la diferencia? Que el uno está impidiendo que el que viene en camino llegue y el otro está diciendo que el que ya está, entonces pues que se vaya, ¿cierto? Y todo esto está fundamentado en la cuestión supuestamente de frenar el dolor. Y esto está haciendo un daño social, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con los obispos cuando dicen que no hay que valorar esa posibilidad de la eutanasia para niños y jóvenes. Pero nosotros también, ¿qué tenemos para decir respecto al sufrimiento que tienen las personas que están viviendo una condición de una enfermedad extrema, por ejemplo? Bueno, primero que todo, partamos de lo siguiente, que hoy día la ciencia está muy avanzada, la medicina está muy avanzada. Quizás una criaturita desde que se está formando en el vientre de una madre, desde allí, con las ecografías, desde allí ya lo pueden tratar, desde allí ya le pueden hacer un tratamiento también, ¿cierto? Porque en caso de violación, ¿será que ese niño tiene la culpa de que hayan abusado de una madre? No están, más que culpabilizar a quien cometió el acto en contra de la mujer, están como culpabilizando a ese niño que se está desarrollando. Al fruto del acto. Exacto, ese niño no tiene la culpa. Pues claro, ni la madre tampoco tiene la culpa, ¿cierto? Pues, y en cuanto a la pregunta que se hace con referencia al dolor, muchas veces en la enfermedad, lo que es la enfermedad y la muerte une lo que está disperso, lo que está separado. Cuántas familias que no se hablan, cuántas familias que no se visitan, y cuando se dan cuenta que hay un niño, un adolescente, un joven o un adulto que está enfermo, comienzan a llamar, comienzan a comunicarse y regresan nuevamente a la casa. Y quizás hay allí un encuentro para que se perdonen cosas que no se han perdonado, se sanen heridas del pasado, y cuando muere también un ser querido. Pero porque ya recordemos que la iglesia defiende la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, ¿cierto? Y pues entendemos también que el dolor nos puede llevar a purificar.
el dolor también nos puede llevar desde un término cristiano como dijéramos acá, nos puede llevar también a asumir nuestro dolor con los dolores de la pasión de Cristo, que de hecho ya vamos a vivir nuevamente la Semana Santa, para ofrecerlo también por nuestra redención y por la redención de la humanidad. Yo pienso, padre, que todo este alboroto social se debe precisamente al tema del relativismo. Es decir, como se lo mencionaba en una de las de los planteamientos iniciales a este diálogo que estamos teniendo, pareciera ser que entonces lo que está bien para mí está mal para el otro, y entonces mediante nuestro acto de libertad nosotros estamos diciendo me es permitido, me es válido, yo hago lo que quiera, así esa actitud que yo tenga vaya en contra de la otra persona. Y en este caso, entonces, con un tema como el de la eutanasia, donde una de las consecuencias es frenar la existencia de una persona. Y usted se mete desde el lado religioso, que es muy interesante, hablando del tema de la misión. Es decir, vean, nosotros estamos aquí para un algo concreto. Nosotros venimos porque Dios quiere algo con nosotros. Y ese algo que quiere nos lo va entregando conforme a las o comunicando más bien, conforme a las características que nosotros vamos teniendo. Entonces, desde Dios, el hecho de que una persona haya nacido enferma tiene una razón de ser. Puede ser que la enfermedad, como usted dice, de esa persona, una a la familia. Y aquí le voy a contar un caso. Tengo una persona cercana que tuvo un hijo. El hijo duró 4 años. En esos 4 años nunca caminó, nunca comió por sí solito, sino que tenía sondas para la alimentación. Y entonces el papá y la mamá, cuando se unieron un poco más en cuanto a su relación a raíz de la enfermedad de este niño. Lo estoy resumiendo simplemente. Cuando el niño muere, el día de las exequias de su hijo, el papá dice, este fue un ángel escapado del cielo que vino para salvar mi hogar. ¿Sí? Estamos diciendo, no es el único hijo dentro de la familia. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Por cuestiones laborales, por cuestiones familiares, de que no nos toleramos, de pronto la relación de ellos dos se habían distanciado un poco. Y cómo a raíz de la enfermedad de su hijo que acababa de nacer y que se prolongó durante 4 años hasta que ya solito el niño ya muere, y pues desde nuestra fe decimos va al encuentro con el padre, pues entonces la familia entiende que el papel determinante de ese niño era venir para volver a relacionarlos de una manera más compacta, ¿cierto? Ahí se cumplió la tarea, ahí se cumplió la misión. Entonces ahí es donde entendemos que no se debe frenar la existencia de la persona, porque todos tenemos una razón de estar acá desde la fe, tenemos un propósito de existencia y que ese propósito no lo podemos frenar nosotros. Claro, John Freddy, y es que yo creo que las cosas también tenemos que ver desde la parte humana, desde la parte de la ciencia, pero ¿por qué tenemos que pasar por desapercibido la parte espiritual? Si el ser humano es un ser religioso por naturaleza, y lo dice la sociología. Sí, nosotros lo que pasa es que nos hemos llenado de un montón de características donde nos hemos creído Dios, ¿no? Donde sentimos que ya no es lo que dice el Génesis, Dios nos crea a su imagen y semejanza, sino que somos nosotros los que estamos creando a Dios al amaño nuestro, a la semejanza nuestra. Es que Dios no nos castiga por eso, es que a Dios esto no le importa, eso desde nuestro criterio. Y entonces pareciera que nosotros nos hemos creado un Dios al estilo nuestro, parte del relativismo ético, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas, y más desde nuestra región que somos tan tradicionalistas en muchas cosas, en la cultura, en la religión, pues mire, a veces el miedo es que Dios nos condene, pero entonces ¿qué hacemos? Nos creamos teorías donde pareciera que Dios nos da permiso de hacer lo que nos da la gana. ¿Y será que Dios nos condena o somos nosotros mismos los que nos condenamos? Cuando quizás hacemos lo que queremos, sabemos que fuimos creados en libertad, pero el ser humano usa también de esa libertad, la convierte en libertinaje, y Dios respeta también la misma libertad con la cual creó al ser humano, respeta la libertad del mismo ser humano. Claro. Aquí, padre, entendamos también esta cuestión de lo que es relativo, que nosotros estamos hablando hoy de diversidad en todo, diversidad en el pensamiento, diversidad en nuestros gustos, diversidad, y los gustos no son solamente lo sexual, como que la gente se ha enceguecido pensando en que todo el problema social es lo sexual,
Y eso es falso, al menos para mí. El problema de que nos hemos generado vicios va desde el chisme, el tipo de pensamiento desaforado, donde nos damos el permiso de hacer lo que nos da la gana con la gente, y entonces utilizamos a la gente, tratamos mal a la gente, se violentan las personas. Si vamos a hablar en lo político, que estos días está tan de moda, ¿cuántos mandatarios visitan un lugar solo en época electoral y el resto del tiempo esa zona es olvidada? Eso es una forma también de generar una violencia, ¿cierto? Porque es un utilitarismo. El tema inclusive desde lo religioso. Mi religión a mí me tiene que llevar a ser mejor persona, pero si en cambio yo aprovecho mi religión para atacar al otro solo porque no piensa como yo pienso, o porque hace cosas que yo no haría, ahí también radica ya un problema muy grande, y eso parte desde lo relativo, ¿no? Y desde lo ético, o sea, hacemos pasar lo bueno como malo y lo malo como bueno. Y mire que un principio también que maneja el relativismo ético es que lo correcto y lo incorrecto varía de acuerdo a la sociedad. Pero yo pienso también, John Freddy, que si pretendemos que el mundo cambie, tenemos que comenzar por nosotros, reconstruir nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cómo estoy internamente en cuanto a lo que usted decía, frente a la otra persona? ¿Cómo es mi relación con la naturaleza, mi relación con el prójimo, mi relación conmigo mismo y mi relación con Dios? De allí también depende mi forma de vida y la forma de vida que yo le brinde al otro. O sea, porque tengo que ser, en medio de mi humanidad, ser testimonio también para la otra persona de fe. Padre, ¿cómo vencer el relativismo ético entonces? No buscando las cosas que sean iguales para todo, diciendo que todo depende como de la cultura o de la sociedad. Sabiendo que hay principios que son universales y que como universales pues también que no son mudables. Sí, yo también diría, dentro de la reflexión que me suscita, que una de las formas de vencer el relativismo ético, que hoy es una característica muy arraigada de nuestro entorno social, es precisamente, primero, dejar de pensar solamente desde el modo individual. ¿Por qué? Porque cuando yo solamente pienso lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, entonces estoy imponiendo mi verdad como la verdad absoluta, ¿sí? Y entonces hay que pensar en el beneficio comunitario. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Tenemos líderes sociales, en el tema, por ejemplo, de la vida, que entre ellos se reúnen, dialogan, comparten ideas y encuentran su punto de apoyo, y desde ahí defienden una ideología personal, haciéndola pasar como un bien comunitario. Y eso no debe ser así. Hay que pensar auténticamente en lo que es conveniente para todos, no para algunos, ¿cierto? Entonces yo diría, hay que vencer el individualismo y hay que comenzar a no imponer mi idea como lo que es lo que verdaderamente vale, sino empezar a mirar qué es lo que auténticamente nos conviene a todos. Claro, y venciendo el individualismo, recordando que somos seres sociales por naturaleza también. Claro, y pensar entonces en la necesidad del otro. Miremos a la persona en lo que ella es en esencia. Dejemos de juzgar al otro, insisto, solo porque hace cosas que nosotros no haríamos. Dejemos que el otro sea feliz. Nosotros peleamos hoy por cosas muy banales, ¿no? Entonces el tema es que como se viste de feo, hombre, si ella se viste feo y no te gusta, pues hombre, tú no te vistas así, pero no te des el permiso de degradar la vida de esa persona. Porque hoy nos estamos metiendo por cosas muy básicas a transformar cosas trascendentales y no lo estamos haciendo de la mejor manera. Tenemos que vencer también el egoísmo y tenemos que vencer la imponencia. Sí, tenemos que tratar de ser de nuevo proponentes. Hay que volver a pensar en un trabajo en equipo, claro, donde unamos fuerzas y de una forma mancomunada podamos tratar de generar una transformación social, donde de verdad todos seamos agentes de paz, ¿no? Claro que sí. John Freddy, estamos en un diálogo muy ameno, pero el tiempo está terminando y ni brindamos ni con postón ni con manzanilla. Choquemos y que al final aunque estén vacíos, ¿cierto? Muy bien, padre, muchas gracias. Nos estamos hablando. Claro que sí. Me encanta volverlo a saludar. Igualmente, John Freddy, por la catedral, a la orden lo que podamos brindarle la mano. Muchísimas gracias, padre. Estamos hablando. Claro que listo, sí. Chao. Con el apoyo de la Diócesis de Sonsón Río Negro y Cultura Cristiana.